Buenas tardes a todos. Hoy quiero compartir con vosotros una información muy importante relacionada con el sistema público de pensiones en España, porque la Seguridad Social ha confirmado una serie de cambios relevantes que comenzarán a aplicarse a partir del mes de enero del año 2026. Se trata de modificaciones que afectan tanto a las personas que ya están cobrando una pensión como a aquellas que todavía no se han jubilado, pero que se encuentran próximas a hacerlo o están planificando su retirada del mercado laboral en los próximos años. Estos cambios forman parte del proceso de adaptación del sistema de pensiones a la realidad demográfica actual del país. España es una sociedad cada vez más envejecida, con una esperanza de vida elevada y con una natalidad muy reducida, lo que provoca que cada año haya más pensionistas y menos trabajadores cotizando. Ante esta situación, la Seguridad Social ha puesto en marcha una serie de ajustes, cuyo objetivo declarado es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, sin renunciar a la protección de los pensionistas actuales. A lo largo de este vídeo voy a explicar de manera clara y ordenada cuáles son los principales cambios que entrarán en vigor en 2026 y cómo pueden afectar de forma práctica a los jubilados actuales y a los futuros pensionistas. Es importante conocer esta información con antelación para poder entender el nuevo escenario y, en su caso, planificar mejor la jubilación. Antes de continuar, os recuerdo la importancia de mantenerse informados y de seguir este canal si queréis estar al día de todas las novedades relacionadas con las pensiones en España. Uno de los cambios más importantes que se aplicarán a partir de enero de 2026 es la revalorización anual de las pensiones conforme al índice de precios al consumo. La Seguridad Social ha confirmado que las pensiones contributivas se actualizarán en función de la inflación real, calculada a partir de la media interanual del IPC del año anterior. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida prevista para 2026 se situaría alrededor del 2,7%. Aunque esta cifra podría variar en función de la evolución final de los precios. Esta revalorización se aplicará a las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente al aumento del coste de la vida. El incremento se reflejará tanto en las 12 mensualidades ordinarias como en las 2 pagas extraordinarias, ya que el sistema español mantiene el esquema de 14 pagas al año. En términos generales, una pensión media puede experimentar un aumento anual de varios cientos de euros, aunque la cuantía exacta dependerá del importe concreto de cada prestación. Además de la subida general vinculada al IPC, la Seguridad Social ha anunciado un incremento más elevado para las pensiones mínimas. En el año 2026, estas prestaciones aumentarán por encima del 7%, situándose claramente por encima de la inflación prevista. Esta medida tiene como finalidad proteger a los pensionistas con menores ingresos y reducir el riesgo de pobreza entre las personas mayores, especialmente en aquellos hogares en los que la pensión constituye la principal o incluso la única fuente de ingresos. Este aumento afectará tanto a las pensiones mínimas con cónyuge a cargo como a las pensiones mínimas sin cónyuge o con cónyuge no a cargo, así como a las pensiones mínimas de viudedad. El refuerzo de las pensiones mínimas se enmarca dentro de un compromiso de aproximación progresiva de estas prestaciones a un nivel de ingresos considerado suficiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pensionistas más vulnerables. Para muchas personas, esta subida supondrá una mejora real en su capacidad para afrontar los gastos cotidianos. Otro de los cambios estructurales más relevantes que comienzan a aplicarse a partir de 2026 tiene que ver con el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. Hasta ahora, el cálculo se realizaba tomando como referencia las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la jubilación. Con la nueva normativa, se inicia un proceso progresivo de ampliación del periodo de cómputo, incorporando más meses al cálculo y permitiendo seleccionar las mejores bases de cotización dentro de un periodo más amplio.
que se irá extendiendo de forma gradual hasta alcanzar los 27 años completos. Este nuevo sistema mixto pretende ofrecer un cálculo más representativo de la trayectoria laboral real de cada trabajador, especialmente en carreras largas en las que ha habido variaciones salariales a lo largo del tiempo. La aplicación de este cambio será gradual y se prolongará durante varios años, con el objetivo de evitar cambios bruscos en las pensiones iniciales. Al mismo tiempo, se refuerzan los mecanismos de integración de lagunas de cotización, lo que resulta especialmente relevante para aquellas personas que han tenido interrupciones en su vida laboral, beneficiando a colectivos con carreras profesionales discontinuas. En el ámbito de la financiación del sistema, a partir de enero de 2026, también se producirá un aumento de las cotizaciones a través del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Este mecanismo fue diseñado para reforzar los ingresos de la seguridad social ante el incremento del número de pensionistas derivado de la jubilación de las generaciones más numerosas. La cotización total asociada a este mecanismo se elevará hasta el 0,90% de la base de cotización, repartida entre la empresa y el trabajador, siendo mayor la aportación del empleador. Aunque este incremento de las cotizaciones no afecta directamente a las personas que ya están jubiladas, sí tiene un impacto indirecto sobre la estabilidad del sistema, ya que contribuye a garantizar el pago futuro de las pensiones y a reducir las tensiones financieras a largo plazo. En cuanto a la edad ordinaria de jubilación, en el año 2026 seguirán coexistiendo dos edades legales de acceso a la jubilación en función del número de años cotizados. Las personas que acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización podrán jubilarse a los 65 años sin penalización. Por el contrario, quienes no alcancen ese periodo mínimo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria. Este calendario tiene implicaciones directas sobre la jubilación anticipada y la jubilación demorada, ya que las edades legales se calculan siempre a partir de la edad ordinaria, aplicable en cada caso. No todos los elementos del sistema de pensiones experimentarán subidas significativas en 2026. Algunos complementos y prestaciones asociadas, como el complemento por brecha de género, se actualizarán únicamente conforme al IPC, sin incrementos adicionales como los aplicados en ejercicios anteriores. Esto implica que el aumento nominal de estos complementos será limitado y, en algunos casos, apenas perceptible en términos absolutos. La Seguridad Social ha señalado que estas decisiones responden a la necesidad de equilibrar la protección social con la sostenibilidad presupuestaria. Para las personas que ya se encuentran jubiladas, los cambios previstos para enero de 2026 se traducen principalmente en la revalorización anual de su pensión conforme a la inflación y, en el caso de las pensiones mínimas, en un incremento adicional más significativo. No se producen modificaciones en la edad de jubilación ni en las condiciones de acceso para quienes ya perciben una pensión, ni se alteran los derechos adquiridos, ni las cuantías reconocidas previamente, más allá de la actualización anual correspondiente. Por otro lado, las personas que se jubilen a partir de 2026 deberán tener en cuenta los cambios en el cálculo de la base reguladora, los requisitos de cotización para acceder a la jubilación a los 65 años y el contexto de mayores cotizaciones durante los últimos años de vida laboral. Todos estos factores pueden influir en la cuantía final de la pensión inicial y hacen recomendable una planificación anticipada de la jubilación, especialmente en los últimos años de carrera profesional. En conclusión, los cambios que entran en vigor a partir de enero de 2026 consolidan un modelo de pensiones basado en la revalorización automática conforme a la inflación, el refuerzo de las pensiones mínimas y una adaptación progresiva de las reglas de cálculo y financiación del sistema. El objetivo declarado por la Seguridad Social es garantizar la suficiencia de las pensiones actuales y futuras, al mismo tiempo que se refuerza la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento de la población y aumento del número de beneficiarios. Estas medidas configuran un nuevo escenario para los jubilados en España, caracterizado por una mayor previsibilidad en las revalorizaciones,
cambios graduales en las reglas de acceso y un esfuerzo adicional de financiación orientado a asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones en las próximas décadas. A partir de este nuevo escenario que se va configurando con los cambios previstos para 2026, resulta fundamental analizar con calma cómo puede afectar todo esto a medio y largo plazo, tanto a quienes ya están jubilados como a quienes todavía se encuentran en activo. El sistema de pensiones no funciona de forma aislada, sino que está profundamente vinculado a la evolución del mercado laboral, a los salarios, a las cotizaciones y a la propia estructura demográfica del país. Por ese motivo, cada modificación, por pequeña que parezca, acaba teniendo consecuencias acumulativas con el paso del tiempo. Uno de los aspectos que más preocupa a muchas personas es la pensión futura que van a percibir cuando llegue el momento de jubilarse. Con las nuevas reglas que se consolidan a partir de 2026, cobra todavía más importancia la estabilidad en las cotizaciones durante los últimos años de vida laboral. Aquellos trabajadores que mantengan bases de cotización constantes o crecientes tendrán más facilidad para acceder a pensiones más altas, mientras que las carreras laborales irregulares pueden verse más penalizadas, a pesar de los mecanismos de integración de lagunas que siguen existiendo. En este contexto, la planificación de la jubilación se convierte en una herramienta clave. Conocer con antelación cuántos años se llevan cotizados, cuál es la base de cotización actual y cuál podría ser la evolución de los ingresos en los últimos años de trabajo, permite tomar decisiones más informadas. En algunos casos, puede resultar interesante prolongar la vida laboral unos meses o incluso algunos años más para mejorar la base reguladora, o para alcanzar el número de años necesarios que permiten jubilarse a los 65 años, sin penalización. La jubilación demorada sigue siendo una opción incentivada por la Seguridad Social. Aquellas personas que deciden retrasar voluntariamente su jubilación más allá de la edad ordinaria, pueden beneficiarse de incrementos adicionales en su pensión, ya sea en forma de un porcentaje extra sobre la cuantía mensual, un pago único o una combinación de ambas opciones. Estas medidas buscan incentivar que quienes puedan y quieran seguir trabajando, lo hagan, contribuyendo así al sistema durante más tiempo y retrasando el acceso a la pensión. Por el contrario, la jubilación anticipada continúa estando sujeta a coeficientes reductores, que, en la mayoría de los casos, suponen una disminución permanente de la pensión. A partir de 2026, estos coeficientes seguirán aplicándose en función de los meses de anticipo y del número de años cotizados, por lo que es fundamental analizar con detenimiento si compensa o no adelantar la jubilación. En muchos casos, la diferencia económica acumulada a lo largo de los años puede ser muy significativa. Otro elemento que adquiere relevancia en este nuevo marco es la evolución de las pensiones no contributivas y de las prestaciones asistenciales. Aunque el foco principal suele ponerse en las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas desempeñan un papel esencial en la protección de las personas mayores que no han podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral. Estas prestaciones también se actualizarán conforme al IPC y, en algunos casos, podrán recibir incrementos adicionales en función de la situación presupuestaria y de las políticas sociales que se aprueben en cada ejercicio. El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones seguirá estando presente en los próximos años. El aumento de la esperanza de vida, la jubilación progresiva de las generaciones más numerosas y la baja tasa de natalidad plantean desafíos importantes que obligan a realizar ajustes periódicos. Sin embargo, desde la Seguridad Social, se insiste en que el sistema público de pensiones seguirá siendo la columna vertebral de la protección social en España, garantizando ingresos a millones de personas mayores. En este sentido, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, vuelve a cobrar protagonismo gracias a las aportaciones vinculadas al mecanismo de equidad intergeneracional, aunque todavía está lejos de alcanzar los niveles que tuvo en el pasado. Su recuperación progresiva se considera un elemento clave para afrontar posibles desequilibrios futuros
y para reforzar la confianza en el sistema. Para los pensionistas actuales, más allá de las cifras y de los porcentajes, lo realmente importante es cómo se reflejan estos cambios en su vida cotidiana. La revalorización conforme al IPC permite afrontar con mayor tranquilidad el aumento de los precios de bienes básicos como la alimentación, la energía o la vivienda. En el caso de las pensiones mínimas, los incrementos adicionales pueden marcar la diferencia entre llegar o no a fin de mes, especialmente en un contexto de inflación acumulada. También es importante tener en cuenta que las pensiones tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las subidas en las cuantías pueden implicar cambios en la retención aplicada o incluso en el tramo de tributación, por lo que conviene revisar la situación fiscal de forma periódica para evitar sorpresas. En algunos casos, puede ser recomendable solicitar un ajuste en la retención para adaptarla a la nueva cuantía de la pensión. Otro aspecto que no debe pasarse por alto es el acceso a complementos a mínimos. Cuando una pensión contributiva no alcanza la cuantía mínima establecida por ley y el pensionista cumple determinados requisitos de ingresos, la Seguridad Social puede conceder un complemento hasta alcanzar ese mínimo. Estos complementos también se ven afectados por las revalorizaciones y por los cambios en las cuantías mínimas, por lo que es importante comprobar cada año si se siguen cumpliendo los requisitos. De cara al futuro, todo apunta a que el sistema de pensiones seguirá experimentando ajustes graduales, pero no cambios bruscos. La estrategia pasa por introducir modificaciones de forma progresiva, permitiendo que trabajadores y pensionistas se adapten poco a poco a las nuevas reglas. Esta gradualidad es clave para mantener la estabilidad social y evitar situaciones de incertidumbre excesiva. En definitiva, los cambios que entran en vigor a partir de 2026 representan un paso más en la evolución del sistema público de pensiones en España. Revalorizaciones ligadas a la inflación, refuerzo de las pensiones mínimas, ajustes en el cálculo de la jubilación y mayores esfuerzos de financiación conforman un escenario que busca equilibrar protección y sostenibilidad. Mantenerse informado, entender cómo funciona el sistema y planificar con antelación son herramientas fundamentales para afrontar esta nueva etapa con mayor seguridad y tranquilidad.